sigue esto. ¿Por qué? Porque miren, esto está marcado de esta manera, cuándo sí y cuándo no. ¿Qué es el veto y cuándo se utiliza? Vamos a ver, ¿qué es el veto? Es la facultad que la Constitución Nacional concede al presidente de la Nación para impedir que un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso se convierta en ley. Este poder puede ser ejercido de forma total, bloqueando toda la ley, lo que decíamos, o de forma parcial. Se pensaba que se iba a dar eso, pero finalmente vetando también solo ciertas disposiciones, mientras que otras partes del proyecto pueden ser promulgadas. En este caso es un veto total. ¿Qué más tenemos que aprender acerca de este tema? Pues diremos que el proyecto vuelve al Congreso, una vez vetado, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de 2/3 de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza esto, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley. Este último párrafo es lo que ha pasado y lo que decíamos, porque tanto en la Cámara Baja, en diputados y en senadores, esta ley ha salido con una mayoría de 2/3. Así es que puede darse esa situación donde, en este caso, el Poder Legislativo imponga una ley. Lo decía Milei hace un rato, para que se promulgue la ley. ¿Y de dónde van a sacar la plata para financiar este aumento para los jubilados? Bueno, esto es lo que ocurre hoy. Y precisamente para ir en profundidad con el abordaje de este tema y tratar de entender algunas cuestiones que a veces se ponen demasiado técnicas, tenemos con nosotros a nuestro especialista en temas previsionales. Es así, para comparar si está esta ley o si no está esta ley, cómo va a quedar el haber jubilatorio. Nico, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Bueno, todos atentos, esperando y expectantes a ver qué es lo que va a suceder con esta ley. ¿Se va a convertir en ley o no? Lo cierto es que hay, como ustedes recién decían, muchísimos mecanismos constitucionales que le permiten al presidente o al Poder Ejecutivo retrotraerse o dar de baja a este proyecto de ley. Pero, básicamente, ¿qué es lo que está buscando esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria? Primero que nada, como primera medida, el aumento inmediato, el aumento del 8,1% retroactivo a enero. Recuerden que todos los jubilados y pensionados recibieron en sus tickets de cobro en el mes de abril el famoso aumento del 12,5%. La realidad es que la inflación de enero no fue de un 12,5%, fue de más de 20 puntos. Por eso es que esa diferencia quieren incorporarla en este proyecto de ley. Otra situación es el adicional que le quieren agregar a las jubilaciones, no solamente en base a la inflación, que te lo determina el INDEC, y que las jubilaciones hoy en día se empezaron a achatar. Por esas mismas razones que quieren agregar otro componente más, que es el famoso RIPTE, los ingresos de los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser cuestión de tiempo que las jubilaciones tengan aumentos ínfimos. Ya para el mes que viene se estableció un aumento en torno a un 4%. La realidad es que no significa nada. Y si le sumamos el bono es una suma no remunerativa que no compone el haber jubilatorio. Pero sigamos viendo las placas. Otra de las situaciones que es respecto a los temas judiciales es el plazo de las sentencias. Hoy en día demoran años en cumplirse una sentencia para un jubilado que ya obtuvo una sentencia firme en primera instancia en la Cámara de Apelaciones y aún así ANSES se niega a cumplir. Según este proyecto de ley, 6 meses es lo que tendría el Estado para dar cumplimiento a esto. Obviamente es un proyecto de ley bastante tentativo, donde sería muy esperanzador para todos los jubilados y pensionados, pero la realidad es que tiene un costo fiscal. Eso Ahora, está bueno aclararlo, Nico, porque la ley aprobada ayer, falta esa aprobación, regulación o publicación, marca esto, 6 meses para un juicio y reclamos. Ustedes, vos con Soledad que están en esto,
¿Cuánto se demora ese tipo de situaciones? Dependiendo del tipo de juicio, un juicio de reajuste ordinario, 4 o 5 años es lo que tiene que esperar un jubilado. Mucha gente no lo termina cobrando y lo cobran sus familiares. Y por ahí es muy triste, muy doloroso ver al jubilado que dice, bueno, lo voy a tomar como un regalo para que lo cobren mis familiares. Sí, pero entonces, no, es totalmente injusto por otra parte. Uno habla del costo fiscal, pero recordemos que hay personas detrás de esto y es el jubilado que no tiene, me voy a ir a un detalle ínfimo, no tiene la plata para comprarse el asado del domingo que antes sí tenía, comprarse los medicamentos. Hay muchísimos jubilados que a mí me vienen a consultar y tienen que elegir la medicación que deben tomar para poder llegar a fin de mes. Y estamos hablando de gente que aportó, porque también hay otros mecanismos que se aplicaron en los últimos años, pero hay muchísima gente que hizo su aporte rigurosamente a lo largo de 30 años de actividad para jubilarse con la mínima y además en una condición, en un entorno en el que esa mínima definitivamente no alcanza a cubrir las necesidades básicas. No solamente los que cobran la mínima, sino todos aquellos jubilados que obtuvieron un beneficio mayor a la mínima, pero que con el tiempo y dependiendo de las políticas de Estado, de las movilidades jubilatorias, terminan siempre achatándose, siempre perdiendo su poder adquisitivo. ¿Qué es lo que desencadena esto? Que básicamente hay una ola de juicios contra el Estado para reclamar lo que les corresponde, demorando así todo el aparato judicial. Nico, ¿cómo quedaría la jubilación mínima con lo que se conoció ayer en cuanto a esa nueva forma para calcularla? Y también hace referencia en uno de los puntos a la canasta básica para un adulto, ¿no? A la canasta básica total. Te dice el proyecto de ley que no puede ser inferior al 1,09% de la canasta básica total. Si hoy en día tomamos que la jubilación mínima con el bono hasta el mensual agosto está en 285.000 pesos aproximadamente, es una diferencia bastante grande porque estamos hablando de más de 20.000 pesos de diferencia por mes. Quedaría la mínima en esos 317.000 pesos, 704 pesos. Con una diferencia a la de hoy, ¿de cuánto? 285.400 pesos aproximadamente. Todo esto hablando en bruto, sin el descuento de moratoria, obra social, etcétera. Exacto. Bueno, ¿y qué más entonces nos queda para que Nico nos ayude a interpretar? A ver, bueno, un poco más o menos de lo que estábamos diciendo, de cómo quedarían estos datos, ¿no? Con el mínimo de abril, ¿a cuánto pasaría? Lo de mayo, lo de junio, nos podemos detener ahí en lo de julio, ¿no? Que es el último haber que han cobrado. Exactamente. Todo esto son teniendo en cuenta los distintos parámetros, ya sea con el ajuste ordinario, el ajuste extraordinario, mejor dicho, del 8,1%, teniendo en cuenta la canasta básica total. Esos son los montos que quedarían. Lo cierto es que si se aprueba esta ley, va a ser bastante controversial a la hora de ponerse al pago, porque nos tenemos que retrotraer a principio de año, donde las diferencias empiezan a incrementar. No solamente las diferencias para poner al pago, sino recordemos que también tienen descuentos estos ajustes. Y acá empieza todo el problema con los jubilados. ¿Qué irá a suceder? La verdad, estamos todos atentos a que llegue alguna solución. Ojalá sea en torno a los jubilados. Esperemos que sí. Gracias, Nico, como siempre. Gracias a ustedes.